Gloria a Dios. Paz de Cristo, estimados hermanos. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios en este día, esperando que Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el tema del día de hoy, que sería de esta serie el último, el último mensaje, el número 8. Que tiene como título La Iglesia y la consistencia. Es el tema que vamos a considerar en este día. Y para ello voy a pedirles que escuchen este versículo o estos versículos de la palabra de Dios ahí en Efesios 4, versos 17 y 18, que dicen de la siguiente manera: Esto es pues lo que les digo y recomiendo en nombre del Señor. No se comporten más como los paganos, dejándose llevar por sus criterios sin consistencia. Ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto son ignorantes y duros de corazón. La iglesia y la consistencia. En este mundo cambiante, hermanos, incierto e inestable en ideas, también en emociones y sentimientos, los miembros de la iglesia debemos ser consistentes en la fe en Jesucristo. O sea que mientras el mundo es cambiante e incierto, nosotros debemos de ser consistentes en la fe en Jesucristo. La constancia es la cualidad del que tiene estabilidad, aquel que es estable, que tiene propiedad de lo que es estable, sólido, duradero. En este caso, por lo tanto, nosotros como discípulos de Jesucristo debemos de ser estables en la vida cristiana y no ser confundidos o llevados por cualquier otro mensaje o cualquier enseñanza, a veces hasta mal fundamentada y mal aplicada. Y esto nos puede causar en nosotros inconsistencia en el seguimiento a Jesucristo y servicio a su obra. Esto es importante que lo consideremos, hermanos. Nosotros como creyentes no debemos de ser cambiantes ni inciertos, sino más bien nosotros debemos de ser estables en nuestra fe en Jesucristo. El apóstol San Pablo puntualiza a la iglesia de Éfeso sobre esta importancia de ser consistentes en el Evangelio de Jesucristo y no en las enseñanzas sin consistencia de las demás personas. Había sido revelado el plan supremo de Dios para los gentiles, solo que algunos seguían viviendo como los que no tienen temor a Dios. O sea, seguían viviendo de la misma manera en la cual vivían antes de conocer a Dios. Esto alteraba la vida de los demás creyentes y confundían a los no creyentes. Parecía que cualquier enseñanza produciría una vida estable o sólida y duradera, según su criterio, sin importar que no fuera el Evangelio. Aquí es importante resaltar lo siguiente. El plan, ya había sido revelado el plan de Dios para los gentiles, pero la vida de ellos era una vida sin temor de Dios. Y bueno, esto vino a confundir y alterar a los no creyentes también, y pareciera que cualquier enseñanza produciría una vida estable y sólida y duradera, o sea, o una vida madura, también podemos mencionarlo de esta manera. Conviene ser consistentes en la fe en Jesucristo para que, en este caso, en tiempos de crisis,
lo podamos nosotros superar. Y bueno, hablando de las situaciones difíciles que se enfrenta cada día los creyentes en Cristo, sabemos que todo esto nos va a ayudar para bien, para crecer, para madurar, para consagrar nuestra vida, para dedicarnos a Dios. La crisis, los momentos difíciles son también parte de la formación del creyente en Cristo Jesús. Y para eso se requiere algunos, eh, algunos, algunos conceptos que veremos enseguida. Para eso se requiere ser estable, hay que tener esa estabilidad. Implica ser constante en la verdad que es Jesucristo. Pablo, el apóstol Pablo, está preocupado en la iglesia de Éfeso porque algunos de los miembros de la iglesia eh, han perdido el sentido de hacer el bien. O sea, se les ha olvidado, ¿verdad? Muy pronto han perdido el sentido de hacer el bien y se han entregado al vicio, ¿sí? Y a toda suerte de impureza y de avaricia. Así lo menciona San Pablo ahí en Efesios 4:19. Pero a pesar de ello, declara que eso no lo han aprendido de Cristo. O sea, o que ellos no habían recibido así la enseñanza. Porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay ocasiones que hay creyentes que no maduran, ¿verdad? Y como mencionaba ya anteriormente, han perdido el sentido de hacer el bien, se cansan. Por eso la palabra de Dios nos invita a nosotros como creyentes a que no cesemos, no nos cansemos pues de hacer bien, si no desmayamos. Tenemos que ser constantes. Ya veíamos en las ocasiones anteriores que debemos de ser constantes. No debemos de perder el sentido de hacer el bien. El bien hay que hacerlo siempre, todos los días. A pesar de ello, declara esto que no lo han aprendido así de Cristo y que en conformidad con las enseñanzas del Evangelio han aprendido a renunciar a la vida corrompida y a la inconsistencia de la misma en este mundo sin Cristo, como los no creyentes, ¿verdad? Como discípulos, nosotros como discípulos de Cristo, también debemos de ser estables en la relación con los demás. Así lo menciona el apóstol Pablo. Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Efesios 4:4. Hermano, la relación con los demás miembros de la iglesia fortalece nuestra fe y también la comunión con Dios. De tal manera que nos lleva a ser constantes en congregarnos, en unirnos y demostrar que somos miembros de la familia de Dios, a lo cual pertenecemos y permanecemos. Entonces es importante que nosotros consideremos que debemos de ser estable o ser estables en la fe en Jesucristo, ser consistentes en la fe en Jesucristo. Y para eso se requiere ser estable. También se requiere, hermanos, ser sólidos. La solidez. Estableciendo en la fe y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, Pablo le hace saber a la iglesia que la condición humana está corrompida y agrega lo siguiente. Así que den lugar a la renovación espiritual de la mente y revísese de la nueva criatura, creada a la imagen de Dios en orden a una vida verdadera, recta y también santa. Esto es lo que el apóstol Pablo proyecta para que todos nosotros como
miembros del cuerpo de Cristo, logremos ser sólidos, o que haya solidez en nuestra vida, firme, inamovible también en el seguimiento y en el servicio a Cristo. Siendo sólidos en la fe, no habrá entonces oportunidad para caer en tentación, porque vamos a estar ocupados. Cuando se afirma nuestra vida en la fe en Cristo, entonces lograremos vencer en gran manera la tentación y también evitar ser recurrentes en caer en la provocación del diablo, o sea, en el pecado, pues. Esto es algo que Jesús nuestro Señor tuvo que superar cuando se humanó. Él también lo experimentó en la tentación. Narra ese momento en el cual el Señor Jesucristo es tentado, pero en base a las Escrituras y la consistencia o en la conciencia, de ser santo, logró vencer. Esto espera nuestro Señor Jesucristo también de nosotros, que seamos conscientes y que tengamos precisamente esa solidez, esa fortaleza de ser consistentes, ¿verdad? En la fe, en Él. No perdamos la fe. En español, que no debemos de perder la fe, no debemos de desviar nuestra fe en cosas vanas, ¿verdad? Mucho menos que no son benéficas para nuestra vida. Entonces, eso nos va a servir a nosotros para no caer en la tentación y no caer en provocación también. Así lo mostró nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado. A Él sea la honra y la gloria para siempre. También debemos nosotros para eso se requiere, para ser consistentes en la fe en Cristo Jesús, se requiere también ser duraderos o ser duradero. O sea, permanecer en el mover de Dios, en el mover del Espíritu, nos hace duraderos. Así lo declara el apóstol Pablo y lo revela en su palabra, que cada uno de nosotros ha recibido el don en la medida en que Cristo ha tenido a bien otorgárnoslo. Él repartió dones a los seres humanos a fin de llenar con su presencia el universo. Si alguien puede llevar al ser humano a ser duradero en la vida cristiana, es el Espíritu Santo, quien hace morada en todo ser, en todo nuestro ser, en esta vida y en la que sigue. No entristecer al Espíritu Santo nos hace también permanecer en Él. Nuestros actos en la iglesia, la comunidad y donde quiera que andemos, debemos de reflejar la obra de conversión que Cristo hizo en nosotros, en cada uno de nosotros. Él espera que ninguno de sus discípulos caiga en la práctica del pecado, porque esto llevaría a contristar su espíritu. Y esto provocaría en el discípulo debilidad en la fe e inconstancia en su andar en el camino de Dios. Mejor que el Espíritu de Dios nos guíe y nuestra vida dure siguiéndole y sirviéndole siempre. Entonces es muy importante, hermanos, que en este breve mensaje nosotros no nos descuidemos. Debemos de ser constantes, ¿sí? Debemos de ser estables en nuestra vida, en la vida cristiana. Y no nos confundamos, que no seamos confundidos ni llevados por
por cualquier mensaje o enseñanza contraria a lo que menciona las Santas Escrituras. ¿Verdad? Por eso se requiere ser estable en nuestra vida. ¿Verdad? También se nos pide que debemos de ser, de que nuestra vida debe ser sólida, madura. ¿Verdad? Y es importante estos 3 puntos y también que debemos de ser duraderos. Y eso es con la ayuda de Dios, con su Santo Espíritu que nos va a ayudar para que no caigamos en la tentación. ¿Verdad? Muchas veces, muchas personas, en este caso creyentes, pues se cansan en el camino de Dios, ¿verdad? Porque no llevan una vida estable, ¿verdad? Son inconstantes, ¿verdad? De que a veces sí, a veces no. Y bueno, es caer en un peligro cuando uno es inestable. También cuando uno no es sólido en su vida, bueno, también se batalla en el camino de Dios. Así que no le debemos de darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos ayude, ¿verdad? A seguir adelante tomado de su mano y seguir siendo y creciendo sólidos en la vida y ser duraderos también. El resumen de toda esta serie como se llama, ¿verdad? Confrontando la crisis. Bueno, en tiempos de crisis hay una nueva normalidad e inestabilidad social que se requiere precisamente estos temas que hemos estado considerando ya en estos meses, en estos últimos meses. En tiempos de crisis se requiere depender totalmente de Dios. También en tiempos de crisis se requiere ser tenaz, apegado solo a Cristo. También se requiere tener expectativa solo en Dios. Él es fiel y nos sostendrá. Ser paciente para esperar con firmeza en medio del sufrimiento. Sostener la fe y el consuelo de Cristo en medio del duelo. Superar la enfermedad por la fe en Cristo y la esperanza de sanidad. Y por último, tener consistencia, siendo estable, sólido y duradero en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, estos 8 temas que hemos estado considerando son importantes, hermanos, para enfrentar, diríamos, para poder superar estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y es importante que los consideremos. Y esto nos va a llevar precisamente a no decaer, a seguir adelante, ¿verdad? Dios quiera y sean o hayan sido de bendición para nuestras vidas en estos momentos difíciles de la pandemia. Y esperamos que nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo, nos siga ayudando también en estos 8 temas importantes que hemos considerado. Así que eso sería el mensaje del día de hoy y quiero aprovechar, hermanos, este momento para informarles que este próximo domingo 20 de hoy en 8 días estaremos en una reunión general en el templo a las 12 del mediodía con el favor de Dios. Dios nos permita llegar a ese momento porque vamos a tener una reunión general donde estaremos, sería una reunión de elección para ver
a los nuevos líderes que nos van a ayudar el próximo año, 2021, en el área de las redes, de la red de jóvenes, en la red de damas y en la red de señores. Así que están cordialmente invitados. Esta es una invitación general. Todos los que puedan asistir, estaremos ahí esperándolos con el favor de Dios. Ahí vamos a acordar, aprovechar la reunión para acordar, ya no sería la última sesión, o en este caso de estos mensajes. Ya van a seguir los siguientes 15 días, donde pues ya se va a participar de las fiestas navideñas, el día 24 y el día 31. Los siguientes 15 días estaremos viendo allí lo que vamos a hacer. Así que los esperamos con el favor de Dios, ¿verdad? Y ahí nos pondríamos de acuerdo. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo ahí en el templo. Amén. Dios les bendiga.